Hola amigos, bienvenidos a otra charla Inspira. Esta vez con un invitado muy especial. Para mí, me refiero al señor Tomás Moreno. Tomás Gracias. es director de Novo para Sudamérica. Es un maestro, es una persona que ha formado líderes a través de su trayectoria, es un pensador, es un investigador social, es además teólogo, terreno que no vamos a abordar hoy, pues si no estaríamos 5 horas en eso, pero eh, es una persona a quien admiro mucho. Y para mí es de verdad un gran honor poder conversar sobre un tema tan relevante para el mundo de hoy, porque me parece, mis estimados amigos, y muchos podrán seguramente concordar, ¿no? Que existe una crisis de liderazgo. Probablemente no sea lo correcto, pero mi percepción es que existe una crisis de liderazgo y eso es lo que ha generado muchos problemas en el mundo, porque no hay líderes, o quizás hay líderes, eso nos va a aclarar Tomás, que están liderando con paradigmas que ya no son adecuados. Así que vamos a conversar sobre este tema, sobre liderar, sobre equipos. Eh, Todo el mundo en algún minuto tiene que liderar algo, ¿sí? En la familia, en el trabajo, eh, en las comunidades sociales, religiosas, políticas, etcétera. El liderazgo es una de las cosas fundamentales y por eso es tan importante ponerle atención y mucho más en lo que a nosotros nos concierne, el tema del emprendimiento y los negocios, eh, donde muchas veces se confunde liderazgo con jefatura. Mm. Entonces, vamos a darle la bienvenida, vamos a conversar de todos estos temas, ¿ah? Con el señor Tomás Moreno. Bienvenido, Tomás, qué agrado saludarte. Gracias, Manuel. También para mí es de mucho agrado poder compartir contigo a través de este medio y asimismo compartir con todas las personas que escuchan y ven este programa que tienes periódicamente. He visto algunas entrevistas de emprendedores, de líderes, de educadores, de personas que trabajan con sistemas virtuales, etcétera, y he sido muy agradado con lo que he podido, si se quiere, ver, escuchar de tu programa. De allí que para mí también es un privilegio poder compartir, porque además de hablar de temas profesionales, temas que tienen que ver con el liderazgo, pues nos une una amistad y asimismo creo que una misión común en este mundo. Así que me alegra estar contigo también. Y un saludo a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven por este medio. Genial, genial, Tomás. Nos estás hablando desde Ecuador, ¿verdad? A pesar de que tu origen es Venezuela. Sí, soy venezolano, originariamente nací en esa bella tierra. Por circunstancias estratégicas, pues como familia tuvimos que mudarnos a este país y poder continuar desarrollando este trabajo en Latinoamérica. Se me hacía un poco complicado o mucho más complicado hacerlo desde mi patria, aunque hubiese preferido mil veces hacerlo desde allí. Sin embargo, hay limitaciones y situaciones que no nos permitían con libertad continuar allí. Así que estamos en este bello país, que también es un país con deliciosas comidas, eh, muy especial. Así que estamos agradecidos a las personas de esta nación que nos permiten de igual manera convivir con ellos. Excelente, excelente. Sí, Un saludo a nuestros amigos de Ecuador y Venezuela, bueno, y de todas partes que nos están mirando. Usted es una persona muy conocida en el mundo, así que estoy seguro que muchas personas están mirándonos. Eh, sí. Tomás, tenemos una crisis en el liderazgo. ¿Me preguntas? Sí, te pregunto. Pensé que la pregunta iba un poco más allá. Ok, gracias, Manuel. Es una pregunta
muy importante. Cuando digo importante, porque podemos verlo desde dos campos. Liderazgo en tiempo de crisis o un liderazgo en crisis. Es necesario que recordemos algo. A principios de este siglo, este nuevo milenio, nos percatamos que algunas organizaciones muy importantes en el mundo despidieron a sus líderes. Me refiero a sus jefes máximos, aún a algunos de sus fundadores. Si ustedes recuerdan, Apple, por ejemplo, sale de su fundador. Este luego retorna, hay una nueva perspectiva, una nueva manera de hacer las cosas y él logra encajar de nuevo dentro de esa empresa. Y la pregunta que estás haciendo y que me he hecho al respecto, ¿por qué esta situación? Y hay una razón muy importante y es que la mayoría de las empresas, instituciones, países, aún iglesias, comunidades religiosas, requieren de un liderazgo que les conduzca a algo nuevo, que les permita tener una dirección adecuada. Y desafortunadamente, mucho del liderazgo eh, actual o que nos ha precedido es un liderazgo que ha mantenido un modelo tradicional que, como decía una especialista en el día de hoy en una entrevista, ese modelo tradicional se ha caracterizado por la arrogancia, por la verticalidad, por la imposición, por el nepotismo, etcétera. Y esto ha generado mucha incomodidad aún en empresas, en los países a nivel de gobiernos, en las universidades, en las diferentes instituciones, independientemente cuál ésta sea. Entonces, en otras palabras, si hay una crisis con respecto a modelos de liderazgo, no tanto de liderazgo como tal, sino en cuanto a modelos que se han, algunos de ellos perpetuados, impuestos o que se mantienen en medio de nuestra sociedad. Entonces, vale la pena hacer una revisión de ese asunto y gracias por la pregunta. Hablamos más de una crisis con respecto a modelos de liderazgo y la poca capacidad de muchos líderes de hacer cambios, de adaptarse, etcétera. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Efectivamente, las personas tienen una disconformidad muy notoria respecto a sus líderes de todo y de cualquier estamento social. Generalmente hay una crítica y una disconformidad cada vez más, ¿cierto? Más fuerte. Por Eh, ejemplo, mire, perdón, Manuel, no, sí, pensando en nuestros propios países desde el punto de vista político, parece que ninguno de estos individuos o personas que lideran nuestras naciones como que encajasen en, en sus países. Parecen personas descontextualizadas que no logran entender realmente la realidad, la situación por la que pasa cada nación y tratan de implantar un modelo común en muchos de ellos, cuando los países son diferentes. Dos, cuando la mayoría de ellos construyen su discurso en una oferta que posteriormente no cumplen. Entonces, la gente comienza a ver con inconformidad, con molestia, con incomodidad a ese tipo de liderazgo falso, eh, si se quiere, de doble ánimo. Y luego, para mantenerse en el poder, muchos de ellos utilizan estrategias y recursos que desafortunadamente afectan más a nuestras naciones. Pero no pasa allí nada más, pasa también en instituciones educativas cuando los sistemas de educación han cambiado en el mundo, cuando se requiere otra forma, otra manera de hacer cátedra. Los sistemas, si se quiere, aún de corte eclesiásticos, muchos de ellos también están enmarcados dentro de un círculo tradicional, etcétera, que no permite la adaptación y el poder explorar nuevas formas de hacer liderazgo. exacto. Eh, entonces, por lo tanto, esta crisis de modelo se extiende a todo, en todas partes, ¿no? Efectivamente, la educación, los negocios, las empresas, la política, etcétera. Así es. Y en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios,
¿Tienes algún análisis al respecto? ¿Se repite este patrón? No tengo mucha experiencia en el campo, solo soy un observador del mundo de los negocios, soy emprendedor de otro tipo de proyectos, de otro tipo si se quiere, de negocios, porque negocio es negocio, independientemente de si es religioso o no. Pero en el mundo eminentemente comercial, para hablarlo en ese campo, en el mundo financiero, en el mundo empresarial, uno puede observar que hay líderes en esas empresas que por un momento sus empresas parecían decaer y de repente estas personas lograron asociarse con individuos, con especialistas que le permitieron hacer cambios dentro de la empresa. ¿Qué sucedió allí? En Obviamente. muchas de esas empresas, en muchos de esos negocios, ese liderazgo logró a tiempo percatarse de su papel, de su rol, de sus limitaciones y entender que necesitaba de otros recursos humanos, técnicos, etcétera, que le permitieran reinventar y mantener la misión de su empresa, de su negocio. Como te mencioné, por ejemplo, Apple, concretamente, que es una empresa mundial, su líder principal sale y el mundo queda de alguna manera sorprendido. ¿Cómo sucede eso? Pero posteriormente en ese proceso hay una especie de negociación, pero también hay una especie de reinvención del fundador de Apple que le permite retornar y el levantar el nivel, si se quiere, de negociación, de impacto de esa empresa en el mundo. O sea, en otras palabras, también en el mundo del negocio se puede observar ese cambio. Muchos lo han logrado hacer, otros al mantener esa estructura o ese sistema tienen la tendencia a desaparecer. Como mencioné antes, uno de los grandes o el mayor cáncer, decía eh, cierta persona en una ocasión, el mayor cáncer del liderazgo en el liderazgo es el formato tradicional construido en la arrogancia, en la prepotencia, etcétera. Y eso ha afectado a cualquier estamento, ya sea negocio o cualquier institución. Exacto, exacto. Hay un tema muy interesante acá que puede darnos luces de uno de los elementos quizás determinantes, ¿no? Esa capacidad de los líderes del área del emprendimiento, de los negocios, de entender sus limitaciones, no solamente sus fortalezas. Y entonces, porque a la hora que puedes mirar también tus debilidades, puedes construir espacios de colaboración, ¿no? Con otros líderes y generar equipos, ¿cierto? Exacto. De multicompetencias y entonces multidisciplinarios que pueden generar ciertos mayores y mejores resultados. Pero mientras haya un sentido de entender la colaboración, la sinergia y generar ciertos mayores efectos. Kofi Annan, si lo recuerdas, quien creo que fue el secretario de las Naciones Unidas, Ujú. dijo en una ocasión algo como esto y vale la pena recordarlo. No se es demasiado joven para dirigir, ni demasiado viejo para aprender. O sea, no importa la edad que tenga el liderazgo, aún está en capacidad de hacer cambios para su vida, cambios para su forma de ejercer su liderazgo, está en capacidad de continuar aprendiendo. Pero viene la generación que le precede, o que, perdón, continúa. Esa generación también tiene una capacidad enorme de poder conducir, de poder dirigir, y ya no con los modelos que ha observado. Si uno puede percatarse mucho de nuestros jóvenes en la actualidad, hablando del emprendimiento, han logrado hacer cosas que usted se pregunta, o yo me pregunto, oye, ¿cómo hizo esto? Sencillamente comienza en un lugar donde se estaciona un carro, un garaje, y genera una enorme empresa como Facebook, por ejemplo. Son chicos, son jóvenes que entendieron que pueden hacer algo en la vida,
que hay capacidad, que hay recursos, y luego uno observa el tremendo proyecto, la tremenda empresa que posteriormente estas personas logran tener. De allí que cuando planteas eso, sí, yo recuerdo esas palabras del exsecretario de las Naciones Unidas. No se es demasiado joven para entender que se puede dirigir, ni demasiado viejo como para entender que se puede seguir aprendiendo. Exacto, exacto. Eso para nosotros nos llega muy, muy profundo porque una de las cosas, una de nuestras banderas en eFull Talent es justamente la colaboración, la capacidad de generar redes y entender que podemos ayudarnos entre todos, especialmente en momentos difíciles. Es muy importante lograr la colaboración, pero también es un factor tremendamente importante por lo que estamos analizando en el liderazgo y quizás podría ser un factor de mucha ayuda, porque hay muchos líderes que efectivamente están sufriendo hoy, están sufriendo porque la pandemia agudizó esos, esos síntomas, ese dolor, ¿cierto? Que en las organizaciones, figuradamente hablando, ¿no? Eh, de la adaptación a los cambios, de entender los paradigmas y todo eso produce un clima organizacional o genera una cultura organizacional que se resista a los cambios, precisamente porque eso se aprendió. O sea, Sí, claro, claro. eso está en la cultura, en el ADN de la organización, ¿no? Y Resistir. eso cambia el tema, Manuel, porque entonces ya ahora nos preguntamos, ya no si hay crisis de liderazgo, que es importante, ya lo hemos abordado, pero también el liderazgo en tiempo de crisis. Perfecto. A muchos de los líderes en el mundo, inclusive presidentes de naciones, esta situación les sorprendió. Esta situación, por utilizar una palabra, les tomó de sorpresa y muchos de ellos comenzaron a improvisar planes, proyectos, etcétera, o seguir o tratar de copiar modelos de otras naciones desarrollando sus planes de prevención o sus planes de cura, etcétera. Y la crisis se vio de una forma terrible, enorme. Por ejemplo, eh, bueno, no voy a mencionar concretamente ningún país en este instante, pero sí pudimos observar de manera concreta que no estaban preparados para una situación como esta. Y creo que nadie, en términos, si se quiere, globales, estaba preparado para una pandemia como esta. Se podía observar que algo iba a suceder, algo iba a pasar, pero como acontece en la mayoría de los seres humanos, muchos tienen la poca, si se quiere, habilidad o capacidad de visualizar un poco el mañana. Por ejemplo, ahora vivimos en un tiempo de crisis. ¿Por qué no pensar qué hacer posteriormente y comenzar de alguna forma a planificar, a proyectar, a generar de alguna manera, si se quiere, propuestas que nos permitan superar esta situación de una manera efectiva, de una manera, si se quiere, colectiva, que es muy necesaria, como planteaba, desde el punto de vista cooperativo, etcétera? Pero sí, en este tiempo de crisis se requiere un tipo de liderazgo que entienda la crisis y ayude a resolver situaciones como resultado de la crisis. Ujú. ¿Cuáles son las competencias, sabe, que debería tener un líder hoy? Porque hay líderes que están, ¿no? No podemos pensar que debemos liderar igual que hace 30 años, a pesar de que si uno quizás revisar algunas descripciones de puestos o de cargos, probablemente sea la misma descripción que había hace 30 o 50 años, ¿no? Pero las competencias ya no pueden ser las mismas. ¿Hay algunas que usted quisiera poner atención o enfatizar? Sí, yo creo que hay una competencia muy importante en estos momentos que vale la pena resaltar. Mm. Eh, es muy mencionada en estos días, es la capacidad para la resiliencia. O sea, esa, si se quiere, habilidad de poder sobreponerse a la situación
y encontrar formas y maneras de salir adelante, de sacar adelante o a su empresa, a su familia, a su comunidad religiosa, a su país, etcétera. Y eso es vital para un líder en este tiempo de crisis, eh, ser resiliente. La otra, si se quiere, competencia es la capacidad de adaptación. Cuando hablo de adaptación, mire, si uno quiere generar una actividad donde haya cooperatividad, si necesitamos el apoyo de otros, debemos tener también la habilidad de poder adaptarnos a procesos que no han sido o que no serán o que seguramente serán muy diferentes a los que hemos venido desarrollando desde el pasado. En este tiempo se requiere hacer cambios y para hacer cambios yo necesito como líder aprender, entender que debo adaptarme. También debe haber una capacidad de confianza, lo que yo voy a llamar confianza de doble vía. Es una habilidad A ver, muy interesante. Cuando hablo de doble vía, es el que yo pueda, de alguna manera, las personas que están siendo lideradas por mí puedan tener la confianza, la garantía de que confían de mi liderazgo, de mi persona. Pero también ellos pueden entender y ver que aparte de que ellos confían en mí, yo también confío en ellos. O sea, esa habilidad de confiar en las personas que colaboran con nosotros, en los que son parte de nuestro equipo de trabajo. Te mencioné tres: la capacidad de resiliencia, la habilidad de adaptación, la confianza de doble vía, y pudiéramos seguir abordando otras competencias al respecto. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de eso? sí, sí, hay un aspecto como de pizarra, ¿no? Que se establece cuando se habla Disculpa de... que invertí el rol. Sí, sí. No, no, nos gustaría saber qué opinas tú, pero una, un aspecto de pizarra, ¿no? Cuando se habla de liderazgo, ¿cierto? Se habla de liderazgo, toma de decisiones, que se la otra es la comunicación. Y la comunicación tiene una relevancia importante hoy, porque si hay algo que ha cambiado, ¿cierto? En esta nueva era es justamente los sistemas de comunicación. Eh, tanto desde el contenido, ¿cierto? Desde el fondo hasta la forma, ha cambiado. Entonces, ¿cómo ves ese aspecto en los líderes de hoy y qué se esperaría para que esa comunicación, vuelvo a decir un título que puede ser como también de pizarra, esa comunicación sea efectiva? Sea efectiva, asertiva, etcétera. Ah, esa es otra de las habilidades que se requiere para el día de hoy, especialmente en este tiempo de crisis. Nosotros estamos en medio de un contexto donde la social media tiene una importancia muy fuerte en este tiempo. El networking, o sea, ese famoso trabajo en redes, eh, especialmente utilizando las redes sociales, los sistemas virtuales. Cuando uno piensa en liderazgo en este tiempo de crisis, hay una competencia que vale la pena resaltar, y es que este tiene que ser más allá de un usuario común. Cuando hablo de un usuario común, no es alguien que necesariamente puede abrir un computador, conocer el funcionamiento de Word, etcétera, sino al menos que pueda entender lo básico de los sistemas virtuales. Ah, eso le permite comprender el lenguaje en cierta forma de los especialistas y poder generar recursos que van asociados a su empresa, van asociados a su proyecto, que son muy importantes. Si esta persona no logra, si se quiere, eh, formarse algunas concepciones básicas, una preparación, si se quiere, básica en este aspecto, va a tener bastantes dificultades para liderar en estos tiempos. Claro, claro, porque podría pasar que a pesar de que los tipos de información, por ejemplo, virtuales,
claro, sea en un contexto diferente, en términos de agilidad, velocidad y todo lo que entendemos, eh, pudiera ser que los líderes se estén comunicando como siempre, o con paradigmas, eh, con paradigmas que no son los actuales. Por lo tanto, claro, yo puedo usar un WhatsApp, pero en el fondo y forma estoy usando el mismo paradigma con que yo me comunicaba con mis, llamémosle, equipo o gente o un jefe en una empresa, ¿cierto? Y se comunica de la misma forma. ¿Es posible? Sí, revisa los diferentes foros que se están generando en estos momentos en las distintas plataformas a través de las redes. Ha cambiado a los foros que se hacían en la anterioridad a nivel de la televisión. La mayoría de ellos no, mantienen el mismo formato. Se Ujú. invita a un foro, pero no hay discusión. Se invita a un taller, pero no hay trabajo. O sea, en términos, si se quiere, reales, interactivos, etcétera. Eh, Mucho del liderazgo sencillamente está utilizando las redes, repitiendo el modelo anterior, el modelo antes, si se quiere, de la pandemia, por utilizar un momento en la vida. Eh, en este tiempo, por ejemplo, tú y yo estamos conversando acá. Tenemos un- una conversación que permite el ir y venir, o sea, el opinar, el intercambiar ideas. Se hace necesario que mucho de lo que se está compartiendo a nivel de las redes tenga un contenido preciso, un contenido claro, que responda necesidades, no que, si se quiere, alegre oídos, porque el alegrar los oídos es un asunto temporal, pero satisfacer necesidades, entender que hay realidades que necesitan ser atendidas con un discurso distinto, no un discurso ofertista, que a veces parece una propaganda más de corte político que ofrece y no se ve ningún tipo de resultado. Entonces, el contenido es importante. También el tiempo que se utiliza para comunicar un mensaje. Tú como especialista sabes que mientras más largo es el discurso, menos atención prestan las personas. Las mismas, si se quiere, leyes en el campo educativo, en el campo de la oratoria, se nos manifiesta que el discurso debe tener cierto contenido que sea atractivo, pero que tenga un tiempo apropiado, pero que también tenga una forma de expresarlo, de decirlo de manera adecuada, porque nosotros podemos estar conversando acá, la gente nos escucha, nuestro tema puede ser interesante, pero para mucha gente no. Pero esa gente a quien no le interesa un tema como este, si nuestro lenguaje, si nuestra conversación se convierte en algo atractivo, aunque no le interese el tema, puede ser, voy a usar un término, enganchado, atraído, atrapado por nuestro diálogo, por nuestra conversación. Entonces, sí se requiere, y comparto contigo eso, la necesidad de entender que en estos sistemas debe haber un contenido muy claro, eh, que responda realmente a necesidades y de una forma bien apropiada. Perfecto, perfecto. Tú eres director de Novo en Sudamérica, y Novo es una institución, una ONG, ¿cierto?, sin fines de lucro, confesional, pero que tiene una importante labor social en varias partes del mundo. Eh, eh, También tienes experiencias interesantes con el área del emprendimiento. Me comentaste de tres proyectos que tienen en lo que fue la Unión Soviética. Sí, sí. Novo es una organización, utiliza un término, si se quiere, un poco gracioso, porque habla de un grupo o un movimiento de misioneros creativos. Y ese término de misioneros creativos significa que no trabajan dentro de la concepción tradicional de hacer misiones. Utiliza el negocio, utiliza la recreación, tiene un trabajo en las comunidades pobres en el mundo, particularmente en Latinoamérica, tiene un fuerte trabajo
en Guatemala, tiene un fuerte trabajo en algunos barrios de Venezuela. En el África hay varios países que tienen un fuerte trabajo en ese sentido. Pero en el campo del emprendimiento, o sea, en el campo de los negocios, pues ha generado proyectos para, si se quiere, servir a la comunidad, proveer empleo en países en el campo, en el mundo musulmán, no voy a mencionarlo por resguardo de las personas que trabajan en esas naciones, donde hay café, donde hay posadas, donde hay centros, si se quiere, de, ¿cómo se llama?, de comunicación, desde el punto de vista de la informática, salas de navegación, etcétera, donde se provee empleo a la comunidad, se le provee entrenamiento desde el punto de vista de oficio, que les permite a estas personas poder emprender proyectos similares en su propia comunidad. Y hay una experiencia de un grupo muy particular que se llama Creative en Europa, concretamente en Ucrania, que tiene varios proyectos de ese tipo empresarial o de negocio, de emprendimiento concretamente, para decirlo de esa forma. Allí ellos asimismo tienen pequeñas empresas desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista de la informática, y proveen empleos para la comunidad. Estas personas son entrenadas y con las finanzas que se logran obtener de esos pequeños emprendimientos, se pueden hacer sucursales en otros lugares. Esto ha tenido un éxito bastante grande que ha permitido poder abrir un proyecto ahora en Rusia y otro país del mundo exsoviético. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí, sin duda, el mismo, toda idea siempre va a ser bienvenida de donde sea si logra promover justamente el emprendimiento y que las personas desarrollen su talento y bueno, logren cierta independencia también. Sí, Eh, sí. y eso siempre va a tener un impacto social, por supuesto, Claro, porque en el caso concreto de Novo, Manuel, eh, su trabajo misional no se concreta al discurso, sino que el discurso debe tener un cambio en aquellas personas que son alcanzadas con ese mensaje. La sociedad necesita ser transformada, necesita cambiar. Si nosotros necesitamos nuevos líderes, esos líderes deben tener un tipo de liderazgo muy diferente al que comúnmente se tiene. Por ejemplo, un modelo de liderazgo que compartimos tiene que ver con el liderazgo de servicio, recordando las palabras de Jesucristo cuando él planteó que en el mundo los que tienen el poder lo hacen a base de imposición, se imponen sobre aquellos que están bajo su tutela, bajo su cargo o su liderazgo. Y Jesucristo le planteó a sus discípulos que su forma de liderar no debería ser de esa manera. Es totalmente diferente. Aquel que quiere ser un líder en una comunidad debe ser un siervo, debe servir. Y eso es importante, eso es vital dentro del liderazgo. Creo que es otra habilidad u otra competencia en base a la pregunta que hacías anteriormente, que vale la pena resaltar. Esa capacidad de servicio, esa apertura de poder atender las carencias, necesidades de aquellas personas que están bajo su liderazgo. Ujú. Y hoy día, más que nunca, se entiende que los negocios y las empresas, ¿no? Tienen un rol importantísimo en eso. Ya no es, no, esa frontera entre negocios y, y ayuda social, cada vez esa frontera es más, ¿cierto? Más fina, porque sin duda que cuanto más empresas tengan valores que tengan que ver con un impacto y mejorar el mundo, apoyar al mundo, mejorarlo, ¿cierto? Beneficiar a la gente, sin duda que aportaría a un mundo mejor. Ha sido, pero tremendamente, perdón, ¿ibas a decir algo? No solo resaltar esa última parte que acabas de compartir. Es necesario que mucho del liderazgo tenga una especie de brújula moral que le permita entender que el negocio no es inhumano, no significa imposición sobre los otros, sino que el negocio debiera ser un sistema de servicio, de ida y vuelta,
que le beneficie a la empresa, pero que beneficie a la comunidad. Desafortunadamente, el negocio se ha convertido impositivo, donde solo obtiene recursos de sus clientes, pero el cliente es beneficiado solo con ese servicio por lo que le da a la empresa. La empresa eh, termina imponiendo sus recursos, su mercado, y se olvida que la sociedad necesita también del servicio de la empresa a nivel de atender carencias que hay en la comunidad, no solo vender sus productos, sino atender carencias que hay allí, invertir. Hay una empresa en Venezuela que se conoce, su nombre es Fundación Polar, es una empresa cervecera, pero tiene una enorme fundación que genera recursos para atender a niños pobres a nivel del deporte, a nivel de educación, a nivel de salud. Es algo que se debe de alguna manera imitar en el mundo y hay muchas empresas en el mundo que están haciendo algo parecido. No solo es negocio para ganar, sino un negocio también para servir. Extraordinario. Extraordinario. Excelentes palabras. Además, Tomás es un coach, así que nos deja inspirados, nos deja entusiasmados con la idea de mejorar el mundo a nuestros amigos que son líderes, que son emprendedores, que están en el mundo de los negocios, tienen alguna especie de cargo, bueno, tienen el desafío de transformar ese cargo en una gran oportunidad de liderazgo para mejorar el mundo. Tomás, Amén. ha sido un agrado y personalmente te agradezco el tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada y gracias por compartir con el mundo, con Latinoamérica. Yo te estoy hablando desde muy al sur, desde Chiloé, desde Ancud, pero sabemos que mucha gente nos está escuchando y cada uno de los principios que has establecido los vamos a analizar con mayor profundidad y todos nuestros amigos puedan tomar apuntes ahí, porque nuestra idea es poder generar contenido de valor para, para todos, ¿no? Eh, unas últimas palabras y nos vamos, Tomás. Gracias, Manuel. También para mí ha sido una gran, si se quiere, oportunidad y una satisfacción poder compartir contigo, especialmente este tema. Yo admiro a un líder a quien sigo y no dejo de mencionarlo. Admiro el liderazgo del Señor Jesucristo, una persona que se entregó a favor de la humanidad. Y creo que todo líder tiene que entender que está al servicio de otros. Jesucristo nos ha dado ese modelo y es precisamente un modelo que trato de resaltar en diferentes contextos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Un abrazo a todos nuestros amigos y gracias por estar juntos con nosotros. Nos vemos en una próxima entrevista, una próxima conversación. Nuestros amigos de Mensa, una institución de México, va a estar el día sábado con una conversación, pero muy importante respecto al rol de la familia, los padres, con los niños que tienen alto cierto cociente intelectual. Así que junto a Berenice, ella va a estar eh, dirigiendo esa entrevista y bueno, así que estemos atentos para esa gran oportunidad que nos brinda Berenice y esta institución importante de México. Muchas gracias, un abrazo a todos y mucho éxito. Que estén muy bien.